Para anticipar el voto negativo a este proyecto de ley, tanto de quien le habla y de la senadora Elisa Carca, ambos de la coalición cívica. No es grato tener que expresar un voto en disidencia con el bloque que mayoritariamente va a acompañar este proyecto de ley. Nunca es grato porque pone en evidencia diferencias sobre un tema que a nuestro juicio es un tema sensible, que nos interpela frente a nuestro electorado, que nos interpela frente a nuestra historia política, nuestro partido político y también frente a convicciones personales. Y con esto no quiero hacer ninguna clase de adjetivación y etiquetación. Las mujeres y los hombres tenemos posicionamientos políticos y también hay coyunturas políticas. Así que yo entiendo, acepto y también respeto otras. Respeto sobre todo de aquellos que tienen posiciones, como por ejemplo posiciones que se manifiestan contrarias a la limitación de las reelecciones. Estoy en las antípodas de ese pensamiento, pero créanme que los respeto profundamente, porque expresan esa idea sin ambigüedades frente a la sociedad. Pero en esta circunstancia también yo quiero celebrar que la legislatura, que este Senado, este honorable cuerpo, también pueda ser ámbito no solo de los acuerdos, sino también de los desacuerdos, y que estos desacuerdos queden plasmados de cara a la sociedad, porque esto también revitaliza a la democracia. Las dictaduras tienen poder ejecutivo y poder judicial. La característica de una dictadura es la ausencia de parlamento. Por eso yo también revitalizo que el Parlamento pueda discutir y pueda hablar frente a la sociedad. Así que en este sentido vamos a argumentar el voto negativo a este proyecto. Yo escuché atentamente al miembro informante, un respetado y querido colega. Y prácticamente si yo tuviera que escuchar su argumentación, yo suscribiría todas, tal vez podría discutir y lo voy a plantear, el tema de la igualdad. Pero el problema que aquí estamos teniendo es que hoy no estamos votando el cerrojo a una ley. Esta ley va a tener dos efectos muy claros y muy concretos. Uno, de efecto inmediato. Vamos a habilitar la reelección de 90 intendentes, de muchos legisladores, entre los cuales se encuentra quien habla, de muchos concejales que hoy no están habilitados para la reelección. Y esto es de efecto inmediato. Y por otro lado, en un sentido correcto, se busca poner un cerrojo a un atajo, una diagonal de un decreto, de un mal decreto firmado en nuestro gobierno que permitió diagonales, permitió atajos y que está bien subsanar. Tal vez se pudo haber buscado un remedio directo o un remedio judicial, pero eso es de efecto diferido, porque no queda garantizado que le pongamos cerrojo definitivo, porque esta ley lo que va a permitir es 4 años más de sobrevida para que aquellos que no creen en la limitación de las reelecciones tengan tiempo para buscar cualquier otra clase de atajo o como manifestó el senador Alan, frente a la ausencia de una norma constitucional, que se constituya una nueva mayoría y se modifique. Y garantías de esto no hay porque hoy es la prueba contundente. Lo que votamos en el 2016, hoy se está modificando. Por esto nosotros vamos a expresar nuestro voto negativo. Miren, en aquel momento cuando se votó la ley del 2016 hubo expresiones
en contrario, que reitero, respeto, porque lo hicieron de cara a la gente, pero también sabemos que hubo votos con dudas en aquel momento. Algunos con dudas desde el punto de vista instrumental de la legalidad de la norma de la ley, a ver si mal no recuerdo, la 14836, y por otro lado, algunos que efectivamente votaron porque se sentían presionados frente a una circunstancia que, concuerdo con el senador Alan, cada día va avanzando más, que es el avance de las limitaciones a las reelecciones indefinidas, que por, digamos, no sé si vale la pena reiterarlo, el cual yo suscribo antes de que la ley se sancionara, lo suscribo desde que empecé a militar en política, en la Unión Cívica Radical hace muchos años y después lo seguí defendiendo cuando militaba y milito en la coalición cívica. Pero reitero, en aquel momento se empezaron a poner dudas sobre la cuestión de la norma. La primera duda era la constitucionalidad, que esta ley era inconstitucional, porque hubo, pero en 5 años no hubo ningún solo avance judicial que pusiera en tela de juicio la constitucionalidad de la norma en su conjunto. Un tibio avance judicial que está, creo, apelado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. No ha habido ningún avance en ese sentido en materia judicial. En segundo lugar, se pretendió dudar sobre la retroactividad de la ley, porque en aquel momento nosotros votamos una ley que afectaba derechos de intendentes, de legisladores y de concejales y consejeros escolares que ya eran electos. Obviamente que esto generaba alguna cuestión. Debo decir que en 5 años tampoco ha habido ningún avance judicial que haya puesto freno a esto, pero está lleno y plagado de antecedentes, porque en realidad lo que ocurrió en aquella sesión original es que hubo un acuerdo mayoritario político que se plasmó en nuestro gobierno, pero que no fue solo bandera de nuestro gobierno, fue bandera también de miembros que hoy integran el Frente de Todos. Es decir, que había una mayoría que plasmó políticamente una voluntad política y en la cual se puso fin a las reelecciones indefinidas y también se le dijo y se comprometió con la sociedad que en el 2023 ya nadie de los que habíamos sido electos en el 2015 íbamos a poder ser reelegidos. Y además antecedentes jurídicos sobran. Miren, la famosa RR de Carlos Menem. Hubo un acuerdo político que se plasmó en el núcleo de coincidencias básicas y después en una reforma constitucional en la cual Carlos Menem pudo ser reelecto, y eso fue producto de un acuerdo político mayoritario que permitió e interpretó retroactivamente que no se computaba el primer mandato, como asimismo también cuando se intentó, el expresidente Menem intentó avanzar en una nueva reelección, forzando o queriendo forzar una interpretación distinta de la norma. Yo creo recordar que hubo un llamado a plebiscito que después fue truncado por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Belde, que terminó con esos sueños porque en definitiva primaba un espíritu mayoritario de que una reelección, que es lo que quedó plasmado en un acuerdo político, estaba bien. Es decir, que esta norma que nosotros hoy estamos votando va a contradecir ese acuerdo. Es cierto, por último, que hubo un decreto reglamentario que claramente constituye un error porque contradice el espíritu de lo que nosotros sancionamos aquí y que le permitió el atajo a un grupo de intendentes. Pero yo no puedo convalidar con nuestro voto que el atajo de algunos que hay que solucionar pueda habilitar a todos a la reelección. Y además quiero mencionar que el criterio de igualdad que mencionó el senador Alan no debe juzgarse entre intendentes, porque también estamos los legisladores, pero digo para
para no olvidarnos que esta no es una ley de los intendentes, no debe ser mirada solamente con intendentes. El criterio de igualdad y quienes defendemos una república igualitaria, y además me atrevo a decir que tenemos que pelear por más federalismo también, tenemos que decir que el concepto de igualdad es entre todos los ciudadanos y lo que debe buscar las normas que deben ir avanzando es acercar los intereses entre los dirigentes y los dirigidos. El artículo 37, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional establece claramente cuál es el criterio de igualdad. Y el artículo 37 de la Constitución Nacional dice: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Y el régimen electoral lo que hacía en aquel momento era acercar e igualar las posibilidades. El avance a la limitación de los cargos en los poderes públicos justamente va en ese sentido. ¿Por qué no lo previó en su momento la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Porque cuando se sancionaron aquellas normas, los intendentes prácticamente no existían, eran meros ordenadores, la mayoría ni siquiera era votado popularmente, y la legislatura no tenía ni por asomo las responsabilidades y el poder que tienen hoy sobre la vida de los ciudadanos. Es por eso que nosotros, filosóficamente, dogmáticamente, estamos a favor del avance de las leyes que puedan instaurar el republicanismo que establece la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Y ojalá se pudiera plasmar en una Constitución para que estas leyes no pudieran ser modificadas. Es por eso que nosotros anticipamos nuestro voto negativo, porque reiteramos, el efecto inmediato de esta ley es que vamos a habilitar una ley para que habilite la reelección de intendentes, de legisladores, entre los cuales me encuentro. Y dejamos con un respirador artificial, la limitación de las reelecciones. ¿Por qué? Porque esta ley está siendo acompañada por dirigentes que no creen en la limitación de las reelecciones y que van a tener 4 preciosos años para trabajar en la derogación definitiva de esta ley. En este sentido, quiero expresar que seguramente va a haber que hacer una tarea ardua para que esto no pase. Nosotros, y me incluyo, aunque no estoy en desacuerdo, hemos demostrado que no hemos estado preparados para defender una ley. Y quiero decir que quienes tengan que defenderlo en la legislatura, en el Senado, no van a contar con mi voto porque yo voy a cumplir con la convicción de que no voy a ser reelecto. Y esto no implica el fin de la carrera política de nadie, porque quienes abrazamos la política lo hacemos desde los 15 años, lo vengo haciendo, lo hice en el año 82, cuando escuché a Raúl Alfonsín por primera vez, lo hice más años sin cargos que con cargos. Y la mayoría de las veces lo hice con tanta pasión y muchas veces con más pasión que cuando no tuve cargos. Esto no significa tirar por la borda la experiencia de los hombres de Estado, pero sí me parece que es un avance que estamos perdiendo, un retroceso que estamos perdiendo que nos aleja un poco más de la gente. Muchas gracias.